Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de gerencia de proyectos informáticos. Vamos a hablar sobre la gestión de los riesgos para nuestro proyecto. Okay. Los objetivos de la gestión de riesgo del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y los impactos de los riesgos negativos a fin de optimizar la posibilidad de éxitos del proyecto. El tercer punto que dice realizar el análisis cualitativo de los riesgos nos indica que el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando las probabilidades de ocurrencias e impactos de riesgos, así como otras características. El cuarto punto, el cuantitativo de los riesgos, nos indica algo similar, que dice que el proceso de análisis numéricamente del efecto. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo planificar la gestión de los riesgos, que nos quiere decir cómo realizar las actividades. Para planificar la gestión de riesgos tenemos los siguientes elementos de entrada, herramientas que se van a utilizar para el procesamiento y técnicas y las salidas. Dentro de las entradas tenemos lo que es el acta de constitución del proyecto, que es el que rige la existencia del mismo, plan para la dirección del proyecto y todos los componentes que están dentro del mismo. También necesitamos los documentos del proyecto, tales como el registro de interesados y los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, que es dedicado a la pericia de gente experimentada sobre el tema, el análisis de los datos, o sea, de los interesados, y las reuniones que tengamos con los grupos. Esto de aquí nos va a dar como salida el plan de gestión para los riesgos. Aquí entramos a la parte de identificar los riesgos, ¿ok? Aquí en el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgos generales del proyecto y documentar sus características. El beneficio de la clase de este proceso es la documentación de los registros individuales existentes del proyecto y las fuentes generales de los mismos, ¿ok? Tenemos tanto lo que es la entrada, herramientas y técnicas y las salidas. Vamos con la entrada, que es lo que nos adquiere el usuario para este proyecto. Tenemos lo que son los planes de la dirección de proyecto, ¿okay? Que aquí entra todo lo que son los cronogramas, los costos, las calidades, los recursos de lo que es el proyecto en sí. Tenemos la documentación del proyecto, entra también lo que son acuerdos entre la parte de los que van a hacer el proyecto y la empresa, pues, ¿no? La documentación de las adquisiciones, los factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, ¿ok? Eso es lo que va a entrar. Vienen las herramientas y las técnicas. Aquí va a haber también 6 puntos, que son los juicios de expertos, recopilación de datos. Aquí en la recopilación de datos ya se encarga todo lo que es interno de la empresa, lo que se va a hacer, que son como lluvias de ideas, ¿ok? Aquí también entra el análisis de la FODA de todos los que trabajan ahí y el análisis de la documentación que está entrando. En el cuarto punto es las habilidades interpersonales de equipos, el quinto la lista rápida y la sexta y última que son las reuniones, ¿ok? Para poder salir de este proyecto que estamos haciendo, el paso que estamos haciendo, el primero es registro de riesgos, el segundo, el informe de riesgos, y por último tenemos el análisis de los documentos de riesgos para que ya este proceso del proyecto pueda estar saliendo. Bien, pues ahora vamos a la parte del proceso en la que tenemos que realizar el análisis cualitativo de los riesgos, el cual es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de concurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Pues bien,
Dentro de lo que es las entradas, herramientas y técnicas y salidas para este proceso, tenemos dentro de las entradas lo que es el plan para la dirección del proyecto, que es el plan para la gestión de los riesgos, que hemos adquirido de la salida del proceso anterior, que era de identificar los riesgos. También tenemos como entrada los documentos del proyecto, que nos referimos a lo que son los registros de supuestos, los registros de riesgos y los registros de los interesados. También tenemos como entrada el factor ambiental de la empresa y activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas para este proceso, tenemos el juicio de expertos, tenemos la recopilación de datos a través de entrevistas, tenemos lo que es el análisis de datos dentro de lo que es la evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos y la evaluación de la probabilidad del impacto de los riesgos, la evaluación de otros parámetros de riesgo a la misma manera. También tenemos como parámetro la habilidad de interpersonal y de equipo. Tenemos la categorización de riesgos y la representación de datos, así como de matriz de probabilidad de riesgo o diagramas jerárquicos. Y también tenemos la herramienta de las reuniones, que es muy importante. Como salida de este proceso, vamos a tener la siguiente documentación. Vamos a poder actualizar los documentos del proyecto, tales como el registro de supuestos, el registro de incidentes, el registro de riesgos y el informe de riesgo. Bien, ahora vamos a la parte del proceso que es realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Bien, como en el proceso anterior, aquí también tenemos lo que es un flujo de entrada y salida de documentación. Como métodos de entrada vamos a tener lo que es el plan de dirección del proyecto, dentro del que se encuentra el plan de gestión de riesgos, la línea base del alcance, del cronograma y la línea base de costos. También tenemos documento del proyecto, en el que se registra los supuestos, la base de estimaciones, la estimación de los costos, el pronóstico de los costos, las estimaciones de la duración, la lista de hitos del proyecto, los requisitos de recursos, riesgos e informe de riesgos y los pronósticos del cronograma. También tenemos los factores ambientales de la empresa, que es sucedido del proceso anterior, y los activos del proceso de la organización, al igual que este. Dentro de lo que son las herramientas y técnicas, vamos a volver a tener los juicios de expertos, la recopilación de datos a través de entrevistas, las habilidades interpersonales y de equipo. Tenemos también las representaciones de la incertidumbre y como último punto el análisis de datos, dentro de lo que tenemos las simulaciones, el análisis de sensibilidad, el análisis mediante árbol de decisiones y los diagramas de influencias, que vamos a tener como salidas de este proceso actualizaciones a los documentos del proyecto, que en este caso sería el informe de riesgo. Ahora tenemos lo que es la planificación de la respuesta de riesgo. ¿Okay? ¿Qué es? Es el proceso de desarrollo óptimo, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la expansión general de riesgos del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. ¿Ok? Igual, tenemos lo que son entradas, herramientas y técnicas y las salidas. ¿Qué vamos a recibir por entradas? Igual que las anteriores. La primera, la planificación de la dirección del proyecto. La segunda, que son las documentaciones del proyecto. Tercera, factores ambientales de las empresas. Y cuarta, activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas, ¿qué se va a hacer en el proceso interno cuando ya hayan entrado todos esos requerimientos? Tenemos el juicio de expertos, tenemos la recopilación de datos. En caso anterior fue lluvia de ideas. En este caso vamos a hacer o nos van a entregar los que son las entrevistas o hacer las entrevistas. ¿Ok? Como tercer punto tenemos las habilidades interpersonales y de equipo. Tenemos lo que son las estrategias para las amenazas, las oportunidades y también las estrategias de respuestas a las contingencias. Tenemos el análisis de datos,
En este caso, el análisis de costos y beneficios y el análisis de las alternativas que se pueda dar a cabo durante el trayecto de este proyecto. Y por último, tenemos la toma de decisión. Se va a deliberar o a tomar la última decisión en este proyecto, lo que se puede hacer. Al momento de la salida de este documento, tenemos que, bueno, tiene que salir lo que son las soluciones de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, ¿ok? Que estamos hablando sobre el costo de la gestión de, perdón, el plan del costo de, el plan de costo y el plan de la calidad, ¿ok? Y también el de recursos. Y por último tenemos las actualizaciones a los documentos del documento del. El siguiente paso en el proceso es implementar la respuesta a los riesgos que hemos planificado con anterioridad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues implementar la respuesta a los riesgos es el proceso de implementar planes acordados de respuestas a los riesgos, cuyo beneficio de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordados se ejecuten tal como se planificaron a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizando las amenazas individuales del proyecto y maximizando las oportunidades individuales del proyecto. Al igual que el proceso anterior, este tiene un flujo de entrada, herramientas y salidas. Por parte de la entrada, vamos a tener el plan de la dirección del proyecto que se apela al plan de gestión de los riesgos. Los documentos del proyecto, tales como registro de lecciones aprendidas, riesgos y informe de riesgos. También los activos de los procesos de las organizaciones, el cual va a pasar a las herramientas como juicio de expertos, habilidades interpersonales y grupales. Ahí es donde tenemos la influencia. El sistema de información para la dirección de proyectos. Como salida, ¿qué vamos a obtener de este proceso? Pues vamos a tener solicitudes de cambio. Vamos a tener actualizaciones a los documentos del proyecto, tales como el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, asignaciones del campo del equipo de proyecto, el registro de riesgos y el informe de riesgo. Bien, como último paso en este proceso, tenemos el de monitorear los recursos, que es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuestas a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general, en las entradas, herramientas y técnicas y salidas del proceso. Al igual que en el proceso anterior, podemos verificar el siguiente flujo de entradas, herramientas y técnicas y salidas, tales como el plan para la dirección de proyectos, que incluye el plan de gestión de los riesgos, los documentos del proyecto, tales como el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, el registro de riesgos y los informes de riesgos. También tenemos como entrada los datos de desempeño del trabajo y los informes de desempeño del trabajo. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el análisis de datos referente al análisis de desempeño técnico y el análisis de reserva. También tenemos las auditorías y las reuniones como tal. ¿Qué vamos a obtener como salida de este último proceso? La información de desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, que es cualquier componente, y actualizaciones a los documentos del proyecto, tales como el registro de supuestos, el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, el de riesgos y el informe de riesgos. También podemos hacer actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Nos vemos luego. Bye.